Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que bueno, a 12 de enero de 2020, la fecha fatídica para que tome posesión ya el presidente electo Joe Biden, y todos los acontecimientos en el Capitolio en Estados Unidos y la censura que pues ha tenido las redes sociales, en este caso a nivel mundial, sobre Donald Trump, pues nos deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque también lo pueden aplicar aquí en México y se lo pueden aplicar directamente también Andrés Manuel López Obrador hacia las mañaneras y demás. Pero fíjense que también hay plataformas rusas, plataformas chinas, que en un principio pues también al censurar, también al romper relaciones Estados Unidos con China, pues también lo sacaron de sus teléfonos Huawei. Y también hay muchos teléfonos ahora sí que de fabricación china, que tienen componentes, en este caso ya superiores a los que tiene cualquier teléfono estadounidense. Y esto se da en el marco, pues precisamente que en la década de los 90 y la década de los 2000, las empresas estadounidenses de todo tipo migraron hacia China. ¿Por qué? Porque el salario mínimo de China oscilaba entre $2, $1, lo que en Estados Unidos pues oscila $8 por hora, imagínense la paridad. Pero esto ya cambió, ya China pues en este caso aplicó una política la cual pues todas las personas que trabajaban en estas empresas pues copiaban totalmente todos los productos, y hoy en día pues ya tenemos productos de toda índole china y con calidad, pues en este caso desechables, de mediana calidad y de alta calidad, y en este caso pues ya compiten en todo tipo de rama con las estadounidenses, inclusive con la Unión Europea, inclusive con Rusia. Pero fíjense que también ya llegó el punto en las redes sociales en donde a final de cuentas todas las empresas, lo que es Google, pues y todas las plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram, y en este caso pues todas las mayores redes sociales, inclusive YouTube, están en el ambiente Windows, en el ambiente Google, en el ambiente Mac. Pero fíjense que el proceso de desincorporación que empezó desde Rusia y desde China, pues ya nos dan otras opciones y otras plataformas. Acuérdense que anteriormente pues todos los sistemas de geolocalización eran por GPS, y hoy en día pues ya Rusia tiene su sistema de geolocalización GLONASS, igual con sus satélites y con su tecnología, al igual que pues China ya va para allá también. Entonces pues no es de extrañarse lo que está sucediendo. Lo que sí se extraña es que pues la primer potencia, y en este caso nuestro vecino, pues pensábamos que los actos de corrupción, los actos en este caso de los fraudes electorales, pues tenían un sistema electoral muy sólido, un sistema electoral en el cual pues hasta llegamos a admirarlo. Pero fíjense que parte de lo que nos dejó esta pandemia es precisamente conocer el sistema electoral norteamericano, conocer lo que estaba sucediendo a nivel global, y nos dimos cuenta que pues creo que México exportó pues en este caso pues el fraude electoral hacia los Estados Unidos, aunque nos dé un poquito de risa. Pero a final de cuentas pues es un tema que aquí en México pues es todos los mexicanos vivimos con esa palabra, el fraude electoral. Si no, pregúntenlo en las elecciones que se llevaron a cabo en octubre, en donde pues el PRI ganó en Coahuila y a Hidalgo, y le puso una patiza a Morena y al PT, y en este caso pues con la coalición con el Verde Ecologista. Ahora ya estamos en un año electoral, estamos en el 2021, en donde pues como yo les mencionaba que el enemigo a vencer pues es precisamente ya la unión entre el PRI, PAN y PRD, que siempre fueron lo mismo, es México sí, y más aparte las autoridades, por ejemplo el INE,
más aparte, todavía los servidores públicos que obedecen hacia el sistema de la corrupción dentro del mismo gobierno, en los gobiernos municipales, estatales y federales, y en este caso en las secretarías de Estado dentro de lo que le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del partido de Estado, que es Morena, que es algo que yo creo que no nos ha caído el 20 a todos, e inclusive también al presidente, de que él es el partido de Estado, él es el presidente, y que pues de que Morena tuvo muchos problemas, de que Morena en este caso enfrenta, digamos, las cosas como son, un problema de credibilidad que se podría arreglar con el simple hecho de que el presidente pusiera orden dentro de su partido. Eso no quiere decir que va a copiar las mismas mañas del PRD, del PRI, del PAN o del movimiento ciudadano. Pero pues al parecer pues eso se ve muy lejano. ¿Por qué? Porque seamos honestos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya tiene su plan, tiene su proyecto de vida y él quiere trascender en los libros de textos como el mejor presidente de México y su objetivo va hacia allá. Pero el problema es de que todo inicio tiene un final y para el 2024 pues sinceramente es incierto. Tenemos una izquierda que pues le falta mucho. Si tuviéramos una izquierda muy inteligente, iría en todos los estados en la misma coalición que se formó, que en este caso es Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, y posteriormente con los nuevos partidos políticos de izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, amigos, en pocas palabras, en el 2021 viene la prueba de fuego a nivel electoral. ¿Por qué? Porque mucha gente que votó por Andrés Manuel López Obrador, en este caso se encuentra indecisa. Indecisa no porque no conozca las mañas del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, que ya gobierna también en Jalisco y pues también el PRD en Michoacán, todos los problemas que enfrentan esos estados, el PAN pues en los estados del norte y Querétaro, lo que es Tamaulipas, y el PRI pues en los demás estados que todavía mantienen sus gobernaturas y que mantuvieron la gobernatura también en Hidalgo y Coahuila. Cuando el pueblo de México entienda que realmente no importa que sea Morena, no importa que sea el PT, no importa que sea el Partido Verde Ecologista, lo que importa es que el pueblo de México siga manteniendo y que jubilemos al sistema conservador, al PRI, a la corrupción, a los chayoteros. Para los que dicen, bueno, ¿por qué hablas tanto de los chayoteros, de los fifís? Pues los chayoteros son los medios de comunicación que durante años nos mantuvieron engañados. Fíjense que yo recuerdo que las noticias eran a las 8 de la mañana, a la hora de la comida a las 2 o a las 3 y a las 10 de la noche. Y nos contaban la historia de, primero era del mundo y después de lo que sucedía en México, pero todo arreglado, todo conforme le convenía al gobierno que estaba. Y pues simplemente pues nos doraban la píldora y para que no dijéramos nada nos ponían telenovelas, nos ponían programas televisivos con contenido pues la verdad pues no acordes a lo que es una población que va creciendo y nos ponían deportes y vivíamos eventos que pues en realidad pues eran pagados. Ya nos hemos dado cuenta que pues realmente lo que decían grandes futbolistas, grandes deportistas de que pues muchas cosas están arregladas y que pues y también hay mucho de eso en el boxeo. Fíjense lo que de repente la temática que manejaba desde hace de la década de los 70 con las películas de Rocky donde arreglaban las peleas y con quién peleaban, pues todo eso existe. El fútbol igual, el mundial, quién iba a ser el campeón del mundo y de acuerdo a la situación económica de los países, quién daba más, pero pues a final de cuentas pues es lo que tenemos. Pero regresemos al plano de México, al plano de México en donde se juegan 16 gobernaturas, se renueva todo el Congreso de la Unión y en este caso la mayoría en el Congreso que debería de estar a favor de lo que es el movimiento de la izquierda y a favor de López Obrador, pero se ha venido complicando.
Ahorita pues ya empezaron las campañas políticas, ahorita de nuevo el pueblo de México tiene que salir a las calles y sobre todo tenemos que estar pendientes de, como yo les decía, los enemigos del pueblo de México: PRI, PAN, PRD, los partidos políticos y Movimiento Ciudadano, el INE con Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, y también en este caso gente todavía del Poder Judicial de la Federación, gente que está en las secretarías de Estado, que están incrustados y que pues ellos lo único que quieren es el hueso. Todavía existe el hueso, todavía existe la corrupción, y las personas que tienen que luchar dentro de esas posiciones, tanto en el gobierno municipal, estatal, federal. Yo quiero decirles que no se den por vencidos estos servidores públicos, también los comerciantes, los campesinos, los trabajadores, en este caso los estudiantes también. ¿Por qué? Porque el México que queremos construir no es fácil y no lo vamos a lograr si es que regresa de nuevo el PRI, regresa de nuevo el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, con este tipo de consejeros que los pusieron los anteriores expresidentes. Y yo me atrevo a decir, o sea, mencionar los expresidentes que están vivos, que en este caso es Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, que ellos representan el golpe, bueno, el bloque y el golpe hacia el pueblo de México neoliberal y del conservadurismo, y también los empresarios que se beneficiaron con el FOBAPROA famoso, y que esos empresarios se hicieron del beneficio del préstamo para que no quebrar, pero fíjense que las cláusulas siempre son chiquitas, siempre son adversas al pueblo de México, en donde realmente saben qué pasó. Empresas que no necesitaban ser rescatadas en la época de Ernesto Zedillo fueron rescatadas y luego las vendieron, y es deuda pública. Entonces, pues tenemos una gran tarea. En este caso, el peatón analítico, en su análisis geopolítico, lo que vaticino y lo que vamos a estar muy pendientes es precisamente del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que ya está a la vuelta de la esquina, el 20 de enero, cuando tome posesión Joe Biden, en donde pues las acusaciones precisamente de Donald Trump, que era pues que hubo injerencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, y que buscan un nuevo orden mundial. Pero fíjense que es tan delicada esta situación en un mundo donde ya no tenemos dos superpotencias militares, sino que ya hay una tercera, en donde pues China ya se asoma. China está dispuesta a conquistar el mundo, pasar por encima de Estados Unidos, inclusive de su socio ahorita de Rusia. Estados Unidos tuvo que eh, pues combatir a Rusia después de que pensó que ya había ganado la Guerra Fría, y pues Rusia tomó una política de renovar sus fuerzas armadas y hacer lo que mejor sabía hacer, que eran armas. Entonces las armas rusas, ahorita el ejército ruso pues no te podrá tener la cantidad de aviones, la cantidad de portaaviones, la cantidad posiblemente de tanques que tienen los Estados Unidos, pero uniéndose China y Rusia e Irán también, pues ya le hacen frente a los Estados Unidos y la OTAN, que siempre ha sido el monigote de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la resurrección que hicieron del Plan Marshall, pues se vendieron todos los países europeos, inclusive Inglaterra. Pero fíjense que los países que son potencias europeas, Inglaterra, Francia, Alemania, nunca, y todavía España, nunca han dejado de ser imperialistas. Si no, pregúntenselo a África, al Medio Oriente, donde cualquier conflicto armado siempre está. En las Islas Malvinas las podemos ver aquí en América, en Argentina, que fueron despojadas en el año de los 80, 82. Y fíjense que pues nosotros, México, que pues apenas estamos despertando, imagínense a quién le convenía que las Fuerzas Armadas mexicanas tuvieran un retraso de casi 200 años en relación a Estados Unidos. Pues la pregunta está hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron pues en este caso, el miedo de que México recuperara el territorio, el 60% que nos quitaron. Pero pues a final de cuentas México lo recuperó porque
somos la segunda raza con mayoría en los Estados Unidos, y nuestra lengua hispana es la segunda lengua dentro de los Estados Unidos, y nuestras costumbres, nuestra comida está esparcida por todo Estados Unidos. ¿Y qué creen? Los territorios que nos quitaron los Estados Unidos está lleno de migrantes y mexicanos. Entonces, pues yo al paso que va esta situación de la migración, pues México pues va a recuperar esos territorios. No posiblemente que pertenezcan, que tengan la tutoría del gobierno mexicano, sino pues los estamos recuperando culturalmente. Y pues eh, yo antes pues no entendía por qué en ciertas áreas de Estados Unidos pues se habla el español. Y pues el español mexicano, en este caso, acuérdense que la lengua mater, nuestra madre patria, tiene que ser España, ¿no? Porque de ahí venimos, de ahí nos conquistaron y de ahí nos impusieron todas nuestras costumbres, pero de ahí pues no nos pudieron quitar nuestra cultura. Y pues ahorita somos el país que tiene de más cultura, más biodiversidad también de especies y todos los climas. Eso nos hace tener que el 40% que nos dejaron, nosotros tenemos un potencial. Pero ese potencial, con estos expresidentes y el neoliberalismo, y desde que México es independiente, se ofertó al mejor postor, a las potencias extranjeras, a los consorcios extranjeros, las potencias económicas, las industrias. En este caso México tiene ni más ni menos que el 60%, 70% de nuestro territorio está concesionado a los extranjeros en minas, playas, campos de agricultura. Fíjense que la reforma constitucional, el artículo 27 constitucional, en el cual se podía vender y se podía rentar la tierra, Carlos Salinas de Gortari, cuando hizo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, fíjense y vean los videos de qué era lo que supuestamente Carlos Salinas de Gortari quería llegar. Y lo que querían llegar es a que pudieran concesionar las tierras de lo que se logró con la Revolución Mexicana, lo que logró Emiliano Zapata y Francisco Villa, que la tierra era para quien se trabajara, y que hubo una reforma agraria, un reparto de tierras. Pues entonces este señor expresidente, que por cierto yo no voté por él, y de ahí enseguida, bueno, y pues precisamente lo que buscaran eran las concesiones. Hoy en día, en la cuestión petrolífera y en la cuestión energética, también estamos sujetos con contratos leoninos. Imagínense, a tal grado de que México produce naranjas y tiene que comprar jugo procesado de otro país. Teniendo naranjas, pudiendo hacer jugo de naranja, procesar limonada, refresco de naranja, muchas cosas. Así estamos, de ese tamaño está la situación en México. Pero regresemos también a lo de la censura digital. Es muy importante el anuncio que acaba de hacer también el presidente esta semana, donde el gobierno va a crear sus propias redes sociales. Y en este caso ya es hora de que nuestros informáticos, nuestros científicos, empecemos a producir nuestra propia tecnología. No podemos continuar siendo un país maquilador, un país en el cual nuestro crecimiento lo basemos en la inversión extranjera. Yo les voy a platicar cuál era el crecimiento que tenían estos expresidentes, que ya mencionamos, y los vuelvo a mencionar con todo gusto, yo se los puedo volver a mencionar, pero basaban el crecimiento económico en la inversión que venía de otros países. Pero ¿qué creen? Esta inversión invertían en bodegas, invertían en empleos, pero los puestos directivos eran reservados precisamente a gente de su país. Contrataban pura mano de obra, puro obrero, puro, a lo mejor supervisor, y si acaso uno que otro gerente, pero con condiciones laborales ínfimas. Regalaban nuestra mano de obra, producían sus productos, ni siquiera los vendían aquí en el país, como es el caso del Tratado de Libre Comercio, mucha industria de las potencias, donde producen ventiladores, producen televisores, producen tecnología, y todo se lo llevan a Estados Unidos y lo ensamblan en Estados Unidos. ¿Dónde quedó
el aprendizaje, la experiencia, pues las zonas que optaron por ser estados maquiladores, pues son los eternos trabajadores que tienen cáncer, que tienen muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque al hacer esta tecnología, estos productos, contaminan los suelos y manejan sustancias químicas y radiaciones que en sus países no están permitidos. Entonces ustedes díganme cuál fue el beneficio. Díganme industrias que sean nacionales. El modelo está equivocado. El modelo de China, sustitución de importaciones, lo copió de México. Y en este caso México, ¿dónde está industrialmente y comercialmente? ¿Y dónde está China? Entonces, lo que tenemos que es volver a empezar. En 2 años se ha vuelto, perdón, a empezar eh, el sistema económico, la viabilidad de este país. Pero necesitamos totalmente echarle más ganas, necesitamos el talento de los jóvenes, de los profesionistas y sobre todo tener la mente abierta. Esta es a lo mejor una crítica muy fuerte hacia el sistema anterior y puede ser también hacia este nuevo sistema, el cual yo voté, apoyo a López Obrador, lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo voté por él, voté por Morena, pero eso no cabe de que sé y que hay errores en el gobierno y que si no se acaba la corrupción y si el presidente no se rodea realmente de personas que no lo vayan a traicionar y que no lo estén traicionando, como ya vimos lo que le pasó al señor Donald Trump, a días de terminar su mandato, pues que la mayoría de su gabinete, pues simplemente se fue con el vencedor, ¿no? Vencedor por corrupción o lo que haya sido, pues ya está Joe Biden, ya como presidente electo y va a tomar posesión. Ese mismo panorama puede suceder si no nos ponemos las pilas, si no empezamos a investigar realmente de qué se trata esa alianza de México, sí, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que no veo que también pero a final de cuentas es del mismo sistema, y que está impulsado por los empresarios. Yo, en realidad, ese Claudio X González, mm, pues, ¿qué les puedo decir? Y todos los empresarios que quieren que regrese el antiguo régimen, pues para mí no representan ni un orgullo, no representan nada, y sobre todo, nada de respeto. ¿Por qué? Porque personas que quieren que el pueblo de México siga sometido, que el pueblo de México siga viviendo en este caso en el atraso, y que sigamos manteniéndolos a una clase de la oligarquía, un 6% que tienen todos los recursos, incluyendo la clase política, los chayoteros, inclusive esta gente que está en todas las dependencias del gobierno federal, estatal y municipales, que nada más están esperando el momento de vivir de los recursos públicos y ahorita están muy enojados porque los recursos públicos están yendo hacia los más pobres, hacia programas sociales. Ojo, también no quiero decir que también esté muy bien que los recursos que se generen pues también se estén desaprovechando. En este caso es el sexenio de la gente pobre, la gente humilde, la gente campesina, la clase trabajadora pues y la clase media pues está en un stand-by, pero también de alguna manera la cuarta transformación de la vida pública de México y el presidente debe de virar si es que quiere ganar en el 2024, que gane su sucesor, y en el 2021. Aquí está la clave precisamente. No hay que olvidar totalmente a todo el pueblo de México y a las gentes que votaron por este cambio. Si el gobierno, si Andrés Manuel López Obrador, que es mi presidente y que lo apoyo, se olvida precisamente de toda la gente que lo llevó a la presidencia, estamos en problemas. Pero si corrigen el rumbo y si lo hacen de manera puntual, mis respetos, esta pandemia nos dejó más enseñanzas que en este caso errores. Sé que hay mucha gente que perdió su trabajo, sé que muchos negocios que quebraron, que están en stand-by, pero la reactivación económica está a la vuelta de la esquina. Cuando ya estén la mayoría o toda la totalidad del pueblo de México vacunado, pues vamos a tener que echarle hacia adelante y de nuevo la economía y este México
va a salir adelante y la idea es que México sea una potencia económica a nivel comercial, a nivel cultural, tecnológica, educativa, militar y también aeroespacial. Para los que también dicen, pues la industria militar, ninguna nación sin una industria militar y sin ningún ejército poderoso que lo respalde, no es nada, ¿eh? Y en este caso también sin avances tecnológicos. Quizás digan, no, pues ya el hombre ya llegó a la luna, ya llegó a Estados Unidos, llegó Rusia, llegó China, aunque sea medio tarde, pero ya es hora de que también Latinoamérica y México llegue al espacio. Quiero decirles que la Agencia Espacial Latinoamericana, y en este caso encabezada por México, ya está en marcha. Y yo también quiero ver que misiones espaciales ya lleguen a la Luna y que también vayan hacia Marte y que también eh, explotemos los recursos y también empecemos a ver la viabilidad de habitar y de tener estaciones espaciales en otro planeta. Ya tenemos satélites mexicanos, ya tenemos tecnología, ya en este año va a salir el avión de combate hecho en México, ligero como sea, pero ya tenemos una independencia, nuestra armada pues ya está produciendo lo que necesitamos. Pues bueno, amigos y amigas, me podría pues casi extender por horas, días, pero pues todo principio tiene un final. Yo soy el peatón analítico. Vean mis videos y empezaremos un proyecto muy bueno de lo que es analizaremos totalmente el derecho marítimo y los puertos mexicanos a un nivel que en este caso yo sé que les va a gustar, pero empezaremos ese proyecto. Es un nuevo canal que voy a hacer. El peatón analítico va a incursionar en la cuestión marítima y en este caso